En el video de hoy te voy a estar mostrando los cuidados que tenemos que tener en cuenta cuando nuestras plantas de lechugas entraron en floración, para que de esta forma estemos teniendo mucha mayor cantidad de flores y que el día de mañana estas flores se nos terminen transformando en semillas totalmente orgánicas para estar logrando tener la mayor cantidad posible de semillas viables y que la vamos a poder estar sembrando durante todo el año. Desde el momento en el que hacemos la siembra, con esa semillita súper pequeña, vamos a ver que crece una plantita y a medida que va pasando el tiempo y hacemos el trasplante, vamos a pasar por todo el proceso de cosecha en donde la hoja va a tener una savia que no va a ser muy amarga. A medida que empieza a entrar en floración, vamos a ver que el tallo central se empieza a alargar y por lo general las hojas empiezan a bajar de tamaño. Esta es la señal que a nosotros nos va a estar indicando que la planta está entrando en floración, y el consejo que te voy a dar en este caso es que cuando veas que se elongó el tallo, dejes de cosecharle las hojas. Vamos a ver que a medida que va pasando el tiempo, estas hojas se van secando y es por eso que las voy sacando de esta forma, para que me quede el tallo limpio y todo bien aireado por toda esta zona. Así tenemos buena circulación de aire y no vamos a tener ningún problema de hongos, por ejemplo, que nos pueda estar afectando toda esta floración. Pero no solamente la planta elonga el tallo, sino que otro proceso mucho más importante y que ayuda a proteger toda la floración que tenemos acá arriba es que las hojas empiezan a aumentar el sabor amargo. Y esto lo podés comprobar si tenés alguna planta de lechuga que entró en floración. El sabor de la hoja cambia totalmente a un gusto mucho más amargo, y esto lo hace la planta en defensa de todos los posibles consumidores de estas plantas de lechugas, incluyéndonos nosotros. Porque, por ejemplo, si estuviera en estado natural y habían animales que estaban acostumbrados a comerlas cuando no estaban todavía en floración y que tenían una hoja mucho más dulce, cuando la empiecen a probar en la etapa de floración, no la van a estar consumiendo más porque sienten ese sabor totalmente amargo. Y esto es una señal súper importante para nosotros como productores de semillas. Porque cuando la planta entra en floración, vamos a dejar de cosechar las hojas para consumo, porque todas estas hojas la planta las está usando para fotosintetizar, porque necesita energía para empezar a desarrollar todas las flores que el día de mañana se van a transformar en frutas. Imagínate, si nosotros empezamos a cosechar todas las hojas estas, la planta no va a poder estar fotosintetizando y las flores y semillas que va a estar largando van a ser de muy baja calidad, y es muy probable que no solamente baje el número de semillas, sino que también tengamos embriones mal formados y tengamos un muy bajo poder germinativo. Y otro punto muy importante, y más que nada cuando nos estamos acercando al mediodía, que hace mucho calor y el sol cada vez está más fuerte, es que las plantas estén bien hidratadas, porque de esta forma vamos a lograr tener todo el polen bien formado, el estigma que esté bien hidratado para que se puedan pegar los granitos de polen y que el embrión, una vez que se empieza a formar, se desarrolle lo mejor posible para tener semillas de excelente calidad. Esta hidratación va a estar ayudando, junto con las hojas que dejamos por arriba, a que la planta pueda fotosintetizar y sacar todos los nutrientes bajo tierra para que la fotosíntesis sea lo más eficiente posible y estemos cargando todas estas nuevas semillas. Y estuve esperando hasta esta hora, que aproximadamente ya son las 10 de la mañana, porque muy temprano las flores están cerradas por el aumento de humedad que hay en el ambiente, y los plumeritos donde están las semillas también están todos cerrados, porque el exceso de humedad hace que se cierren, porque si estuvieran saliendo de la planta y al estar húmedos no van a poder estar volando. Vas a ver que aproximadamente para el mediodía estos plumeritos se abren bien, porque aumenta el calor por el sol, y esto ayuda a que tengamos un plumerito bien formado y que pueda volar lejos de la planta madre. Nos vamos a ir bajo la lupa para ver esta flor de lechuga, cómo está formada, y después vamos a estar viendo también todas estas semillitas. Por acá traje algunas florcitas para que veamos, y cuando las veas de esta forma, esta quiere decir que se estuvo polinizando y fecundando el día anterior. Pero cuando veas un pimpollito
que está de color amarillo quiere decir que se está por abrir. Y una flor, cuando nosotros la vemos en la planta de lechuga, en realidad todo esto amarillo es una inflorescencia. Es un grupito de flores que ya te voy a estar mostrando y que por abajo vamos a tener varias hojitas como estas que están acá para ayudar a guardar todos los óvulos que se van a transformar en semillas y que están acá adentro. Y por arriba nos vamos a encontrar, y mira por acá atrás, esa gotita se pone mucho más amarga cuando está en estado de floración. Y esta inflorescencia va a estar formada por un grupo de flores todo alrededor que van a dar estos pétalos. Y si contamos, a ver si se ve bien desde acá o cuando la saque mejor, en realidad cada uno de estos supuestos pétalos que vemos son 5 pétalos que se fusionaron. Y fíjate que por arriba se ven las puntitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto solamente pasa con las flores que están alrededor de toda esta inflorescencia. Se sueldan y quedan formando como si fueran pétalos súper grandes, pero que en realidad cada uno son 5 pétalos que se pegaron. Y ahora vamos a ir adentro de la flor porque vas a ver con la maravilla que nos vamos a encontrar. Voy a abrirla por acá y fíjate esto. En el fondo tenemos todas las futuras semillitas que una vez que se produzca la polinización y la fecundación nos van a estar dando la típica semilla de la lechuga. Por arriba, y en este se ve mejor, viene todo el plumerito este que va a ayudar a la semilla a que se pueda dispersar cuando ya esté bien formada. Y acá tenemos, esto que vemos acá es una flor completa. Te voy a separar un par de flores para que las veamos bien de cerquita. Y esta vendría a ser la flor de la planta de lechuga. Abajo estaría la futura semillita, el plumerito, los pétalos fusionados y toda la estructura femenina y masculina para que se produzca la polinización y la fecundación. Y nos encontramos con estos plumeritos. Esta la estoy cosechando aproximadamente a las 11 de la mañana y fíjate que el plumerito está bien abierto. A la mañana, bien temprano, como hay mucha más humedad, estos plumeritos se cierran y no van a estar abiertos para que se puedan salir de la flor y que puedan ser llevados por el viento para la dispersión de la semilla. Y a medida que va pasando el día, este plumerito se abre porque baja la humedad ambiente y esto ayuda a que la semilla se pueda dispersar por medio del viento. Te voy a mostrar cómo hago la cosecha directamente en la huerta para que de esta forma puedas guardar tus semillas y las estés conservando tanto para hacer una siembra a futuro como para sembrarlas en el mismo momento que las estuviste cosechando. Y en este caso están bien abiertas porque el sol le está dando bien fuerte ahora. Y yo lo que hago es cosecharlas directamente así y las guardo con plumerito y todo. En una bandeja las dejas todas acá adentro. Las cosecho una por una de esta forma porque como todavía tenemos pimpollos que no se abrieron, le voy a estar dando tiempo para que se formen y poder estar sacando muchas más semillas de lechuga y poder estar haciendo siembras escalonadas para que tengas lechugas todo el año. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy cosechando semillas de lechuga. Me voy a separar todas estas para que me queden lo más limpia posible y algunas las voy a estar sembrando. Te mando un saludo grande. Chau.